Nos complace recibir esta noche aquí en Jornada Extra a Rosa Cañete. Es una economista, ella tiene muchos años viviendo en el país, vino desde España y se quedó entre nosotros, ha estado trabajando para diversas instituciones de la sociedad civil y en los últimos tiempos es la representante de aquí de Oxfam Internacional, que es un consorcio, una coalición de organizaciones de unos 17 países, creo, que trabaja en 90 países del mundo, de origen británica, Oxfam, ¿verdad? Ajá. Y ella también es coordinadora de una campaña, la campaña Iguales en Latinoamérica y el Caribe. Pero recientemente han puesto en circulación un informe sobre la desigualdad económica en el mundo. Vamos a dejar que ella nos ilustre un poquito sobre ese informe, Rosa. Mira, Oxfam, como bien planteas, es una organización que trabaja contra la pobreza y contra la injusticia. Algo que caracteriza a Oxfam con respecto a otras organizaciones a nivel mundial es que siempre se ha enfocado en temas, en cómo enfrentar los problemas estructurales, las causas estructurales de esto, no solo atacar las consecuencias, sino intentar romper las causas de esta situación. Y por eso, en los próximos años, Oxfam ha decidido trabajar el tema de desigualdad. En nuestra experiencia de trabajo en los 90 países donde estamos, hemos ido viendo cómo la desigualdad acaba siendo una causa fuerte y estructural de la pobreza. Es decir, para enfrentar la pobreza hay que atajar la desigualdad, porque la desigualdad económica va unida también a la desigualdad en el poder, en la toma de decisiones sobre políticas públicas y en la capacidad de las grandes mayorías excluidas de que sus intereses sean representados en las decisiones de políticas públicas. Cuando esto no ocurre, la pobreza sigue estando presente, ¿no? Y aunque a nivel mundial se ha reducido la pobreza en los últimos años, los niveles de desigualdad a nivel mundial han aumentado. Y aumentan en consecuencia también las capacidades políticas de toma de decisiones, porque el que tiene más poder económico, el que lo concentra, tiene más capacidad de controlar medios de comunicación, de influir en la sociedad y de imponer a los políticos su propia visión. Es así. Exactamente, y ese es uno de los temas que queremos trabajar desde la campaña. Esto lo estamos llamando secuestro democrático, cómo las élites políticas y económicas consiguen llegar a acuerdos para defender sus propios intereses, los intereses de muy poca gente, y no los intereses de las grandes mayorías. Mira, nosotros hemos calculado que 85 personas a nivel mundial concentran más recursos que la mitad de la población mundial. 85 personas, sin duda 85 individuos. O sea, esos son los multimillonarios del mundo. Concentran más riqueza que la mitad de la población, que son, la mitad son 3.500 millones de personas. O sea, es algo realmente imposible de admitir. Es decir, ¿cómo puede ser que las normas del juego, las reglas del juego globales, estén permitiendo y facilitando que haya una concentración tan extrema de riqueza y por lo tanto una concentración tan extrema de poder? Nosotros hemos estado dando seguimiento, por ejemplo, el número de lobistas que mueven las empresas multinacionales. Por ejemplo, en el debate de las reglas sobre imposición impuestos a nivel internacional, es algo brutal que acaba consiguiendo que las decisiones que acaban tomando los gobiernos no protejan los intereses de estas 85 personas o de estas empresas multinacionales, ¿no? Y no los de las grandes mayorías. Bueno, esa desigualdad dicen que se acentúa en América Latina, que se le llama el continente más desigual. Así decían los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Esta investigación de Oxfam confirma eso, Rosa? Absolutamente. América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. No el más pobre, sino el más desigual. El más desigual. Porque el más pobre sería África, ¿no? Sí. África tiene el volumen, el porcentaje de población en pobreza más alto del mundo. Y eso quiere decir que en América Latina hay muchos ricos y muchos pobres. Exacto. Pero hay ¿cuántos ricos y muchos pobres? Hay muy pocos ricos y muchos pobres. Pero sí es cierto también, América Latina es el ejemplo de dos cosas. Es el ejemplo de cómo las políticas inadecuadas
acentúan la desigualdad de forma extrema, lo cual nos ha llevado a ser el continente más desigual del mundo. Por ejemplo, las políticas de ajuste estructural que se desarrollaron en los años 80 y en los 90 profundizaron la desigualdad económica a un nivel impresionante, lo cual nos llevó a que en el año 2000 alcanzáramos la tasa más alta de desigualdad que había tenido la región en la historia, y poniéndonos a la cabeza del mundo en desigualdad. O sea que esas décadas perdidas no fue una sino dos, no fue la de los 80, sino abarcó las 90. Y al final de esas 2 décadas habíamos acentuado la desigualdad, o sea, había mucho más gente con más riqueza y mucho menos con más pobreza. Eso mismo, y es el fruto de políticas, es decir, la desigualdad no es algo fortuito o que ocurre fruto de la fatalidad, es el resultado de políticas decididas, ¿no? Y eso también América Latina nos muestra cómo del 2000 al 2010 es el continente que ha reducido más pobreza y que ha reducido también desigualdad. Es decir, llevamos 10 años que en la región se ha reducido pobreza y desigualdad en términos regionales de América Latina y el Caribe. Tenemos países, por ejemplo, como Bolivia, que ha reducido más de 100 veces la concentración que se da, o sea, la desigualdad que se da entre el 10% más rico y el 10% más pobre de su población. Es decir, tenemos pruebas de que cuando se toman medidas adecuadas y políticas adecuadas, en el caso boliviano se ha producido eso. En Ecuador también. En Ecuador, en Bolivia, en Brasil, son los casos, digamos, más prominentes en la región de reducción de desigualdad y de reducción de pobreza. Y además sabemos las medidas, es decir, sabemos que la desigualdad es evitable, la podemos evitar si invertimos en salud y educación, si hacemos políticas de empleo, elevamos salarios. No dándole una tarjeta para que saquen 700 pesos o 200 pesos. Mira, los programas de transferencia condicionada tienen efectos muy diferenciados por país. En la región es innegable que han reducido la pobreza monetaria, porque evidentemente que la pobreza monetaria, si un pobre le das $1 más al día, en las estadísticas deja de ser pobre. Sí. Entonces, en pobreza monetaria han tenido un efecto impresionante. En desigualdad, no tanto. Y en realmente atacar las causas estructurales de la pobreza depende... Bueno, pero también en muchos de esos países, por ejemplo en Brasil, yo he visto que esos programas, y pasó en México, ¿cómo le llaman? Subsidios condicionados. Esos programas representan en algunos casos medio salario mínimo. Aquí no alcanza a ser ni la quinta parte del salario mínimo más bajo. Pero quiero decir, bueno, en algunos casos puede ser casi una limosna, ¿verdad? Mira, evidentemente que el volumen de recursos que se traspasa tiene importancia, pero de cara a reducir pobreza de forma estructural o a reducir desigualdad, lo importante es que estos programas estén articulados con programas universales de calidad en educación y salud. Es decir, $2 al día, $3 al día en una familia de escasos recursos, claro que le ayuda a sobrevivir mejor, pero no lo saca de la pobreza, independientemente del volumen que le estés dando. O sea, lo saca de la pobreza monetaria, pero no de la pobreza general. Por lo tanto, donde estos programas funcionan es cuando están articulados con servicios de educación, servicios de salud, políticas de empleo, que garanticen que estas personas, además de recibir un salario que les garantice una mejor calidad de vida, puedan ascender, puedan tener movilidad social, sí, que es lo que en República Dominicana, por ejemplo, no hemos conseguido. Es decir, mientras la región latinoamericana ha conseguido impulsar la movilidad social, estamos hablando de que el 40% de la población en Latinoamérica ha conseguido pasar a ser clase media, de ser pobres a ser clase media. En República Dominicana, en los últimos 10 años, solo un 2% ha mejorado su nivel socioeconómico, un 20% lo ha empeorado y el resto ha permanecido igual. O sea que estamos muy distantes de lo que ha pasado en la región latinoamericana. Absolutamente. En la América Latina, 40% ascendió. 40% ascendió. Y aquí solo el 2%. República Dominicana ha reducido desigualdad en mucho menos nivel que el resto de la región latinoamericana. Es decir, digamos que tenemos un comportamiento
muy diferente a lo que es la media regional, como les decía, tanto en movilidad social, que no ha habido movilidad social en el país, como en reducción de desigualdad, que en los 10 primeros años de la década no solo se redujo, sino que aumentó, y en estos últimos, digamos, del 2010 hacia acá, ha habido una leve reducción, pero no realmente significativa. Esto es el resultado de no haber tomado y no haber desarrollado las políticas adecuadas, ¿no? Cuando se toman decisiones sobre las políticas adecuadas, se reduce la desigualdad. Por ejemplo, estamos hablando en República Dominicana, una persona del 10% más pobre de la población no llega a cubrir más que 4 años de escolaridad en promedio, ¿no? Mientras que una persona del 10% más rico de la población consigue cubrir 12 años. Esto es algo que ahora se está empezando a reducir porque ha aumentado el acceso al sector público, ha aumentado grandemente el acceso, entonces en las próximas generaciones el número de años escolares aumentará, es decir, conseguiremos... Sí, mejoraremos por ahí. Por ahí. El problema ahora mismo se está dando en la calidad, es decir, sí. La calidad, la mayoría más del 90% de la población de los niveles económicos más bajos asiste al sistema público. Si no mejoramos la calidad de la educación en el sistema público, podremos aumentar los años de escolaridad, lo cual es un avance. Y aumentar las aulas y hacerla un poco más confortable. Pero los resultados no serán los esperados, es decir, los conocimientos y el aprendizaje que adquieren estas personas no serán los admitidos. Entonces ahora el gran reto es conseguir que ese aumento en los años de escolaridad y esa atracción de los alumnos hacia las escuelas consiga realmente que estos alumnos salgan con los aprendizajes necesarios. Y eso es un gran reto, no solo en República Dominicana, sino en toda la región. Si nos vamos, por ejemplo, a datos de salud, todavía la Endesa que se acaba de publicar recientemente, que es la que mide, esta encuesta que mide la situación de salud, principalmente de las mujeres, pero que recoge también en términos generales de la población, una persona de bajos ingresos, sus hijos tienen tres veces más probabilidades de morir en el primer año de vida que un hijo del 10% más rico de la población. Y eso es el resultado de malos sistemas públicos de sanidad y de provisión de servicios, porque esta población donde asiste es a centros públicos. Por lo tanto, si no mejoramos la calidad de los servicios públicos que se prestan, estamos reproduciendo la desigualdad en todos los sectores, ¿no? Sí. Entonces, los datos eso se repite con salud pública y se repite con transporte, con una serie de servicios. Con todos en general. Otra línea importantísima para... La vivienda, el agua potable, todo. Por supuesto, es decir, en el país todavía tenemos un 40% de los hogares que no tiene agua potable dentro del hogar. Y somos un país de ingreso medio alto. Es decir, eso es algo que los países europeos en la industrialización fue una de las cosas que primero resolvieron, es decir, a principios del siglo XX. El agua. Fue agua. Y la energía eléctrica también. Bueno, aquí llega a una gran parte de la población, pero esporádicamente, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, esto son también reproductores de desigualdad, que con las medidas, con las políticas públicas adecuadas podrían ser enfrentados. Otro tema que también es fortísimo para reducir desigualdad es el empleo. Es decir, algo que han hecho en la mayoría de los países de la región que han reducido desigualdad fuertemente en la última década ha sido elevar el salario mínimo. República Dominicana, según los datos publicados por el propio Banco Central en el país, es el único país de la región cuyo salario mínimo real ha perdido capacidad de compra con respecto a el salario mínimo que teníamos en el año 2000. Es decir, en 12 años nuestro salario mínimo consigue comprar menos cosas que las que podía comprar en el año 2000, mientras el resto de los países de la región esto ha mejorado. Y esto es el resultado de política pública. Ahora se está volviendo a discutir el código laboral y el tema de salario mínimo y esperamos que el Estado garantice que el interés del colectivo prime en la decisión final. Rosa, pero ¿por qué tan desigual la sociedad dominicana si nosotros somos uno de los países de América Latina de mayor crecimiento en los últimos 50, 60 años, pero este año junto con Panamá, según la CEPAL, en el 2014 y en el 2015 somos los dos países de América Latina que más crecimiento vamos a registrar?
¿Por qué entonces hay tanta desigualdad y tanta pobreza en la República Bueno, Dominicana? o sea, una de las principales causas que estamos hablando es el secuestro democrático. ¿Cómo puede ser que siendo un país, como usted plantea, que es de los que más crece, este crecimiento quede concentrado en tan pocas manos? En República Dominicana, el 20% más rico de la población concentra el 50% del ingreso del país y el 20% más pobre el 4% del ingreso del país. Esto hay que enfrentarlo con políticas públicas, pero tenemos que conseguir que esas políticas públicas, para que consigan ejecutarse, necesitamos gobiernos que representen los intereses de las mayorías y cuyas decisiones no estén capturadas ni por intereses de élites políticas ni por intereses de élites económicas, que normalmente, y esto ocurre aquí y ocurre a nivel general, llegan a acuerdos que acaban defendiendo solo a unos pocos. Es decir, el sistema fiscal dominicano, por ejemplo, está permitiendo un nivel de exenciones a grandes empresas con un volumen que asciende a 30.000 millones de pesos anuales en exenciones. A veces estas exenciones son positivas a la hora de proteger un sector que genera un empleo de calidad, pero tendríamos que poner en la balanza para ver si estos sectores que están recibiendo estas exenciones realmente están beneficiando al colectivo, proveyendo empleo de calidad o no, porque esas 30.000 millones que dejan de pagar podrían, por ejemplo, duplicar el presupuesto de salud, que es una de las áreas donde está faltando un montón de inversión, además de otras medidas que podrían facilitar, digamos, una mejor provisión de servicios. Por lo tanto, en la toma de decisiones tenemos que poner en la balanza eso. O sea, ¿a quiénes benefician esas exenciones, por ejemplo? ¿O a quiénes beneficiaría un aumento de la inversión en salud? Bueno, y esos estudios, como otros, son tomados en cuenta por las autoridades dominicanas. Ustedes se los suministraron, el Ministerio de Economía y Planificación lo toma en cuenta. Bueno, el estudio específicamente de Dominicana lo vamos a estar lanzando en los próximos meses y evidentemente uno de los principales objetivos es presentarlo a las diferentes autoridades y ver la capacidad que se puede tener de empezar a impulsar ciertas reformas. Están en el debate público dos reformas importantes. Lo que ha habido es un avance de las investigaciones sobre República Dominicana. Todavía no se ha terminado el estudio sobre República Dominicana. No, sobre República Dominicana se estará lanzando en los próximos meses y también el regional de América Latina se estará lanzando antes de mediados. Ustedes lo que sacaron fue el Mundial. Se sacó el Mundial y se han ido sacando avances. Y de eso, en el Mundial hay algunas cosas, tanto de la región como de República Dominicana. Sí, además Oxfam un poco lo que hace a nivel global es que apoya a organizaciones nacionales y locales. Por ejemplo, financiamiento, sí. En República Dominicana trabajamos tanto fortaleciendo el análisis técnico de ciertas organizaciones como también fortaleciendo la labor que realizan. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana estamos trabajando tanto con la Coalición Educación Digna, con el Movimiento Justicia Fiscal, con la Articulación Nacional Campesina, con ciertos sectores organizados que representan, digamos, intereses de poblaciones tradicionalmente excluidas. Trabajamos con el Centro Bono, trabajamos con diferentes organizaciones y un poco lo que impulsamos la voz de estas organizaciones y la voz de la población, sobre todo a la que representan, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Rosa Cañete, la representante en el país de Oxfam Internacional y coordinadora de un programa contra la desigualdad en la región. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de venir a conversar con los televidentes de Jornada Extra.